Bien, pues miren, según yo, estamos en bueno, no según yo, estamos en el capítulo 15 y estábamos viendo la sección 7 del sacrificio innecesario. Y ese no lo concluimos, no sé en dónde nos quedamos, no sé en qué párrafo. Terminamos el 4 y vamos a empezar el párrafo 5. Ah, genial. Bueno, pues vamos ahí entonces. Bien, vamos a ver qué se nos dice acerca del sacrificio innecesario. Párrafo 5. Esa es la cadena que ata al Hijo de Dios a la culpabilidad y la que el Espíritu Santo quiere eliminar de tu santa mente. Pues esta infame cadena no tiene por qué estar aprisionando a aquel que Dios mismo ha elegido como su anfitrión, quien no puede convertirse a sí mismo en anfitrión del ego. No puede ser ambas cosas, ¿no? El Hijo de Dios no puede ser ambas cosas. En el nombre de su liberación y en el nombre de aquel que desea liberarle, examinemos más detenidamente las relaciones que el ego urde y dejemos que el Espíritu Santo las juzgue verdaderamente. Bueno, pues aquí está una lección para nosotras y un trabajo para nosotras. Examinemos más detenidamente las relaciones que el ego urde, porque definitivamente esta tiene que ser una relación de ego, y dejemos que el Espíritu Santo las juzgue verdaderamente, desde la verdad. Pues es indudable que si las examinas, se las ofrecerás gustosamente a él. Y por esto les decía, vamos a ver esto como lo que a nosotros nos concierne en, en el sentido de revisar qué es lo que concuerda con eso, qué es lo que resuena con eso en nosotros, qué nos hace ruido, qué nos incomoda. eh, Toda la reacción que tengamos a eso tiene que ser lo mismo que estamos viendo en esa situación. Entonces vamos a perdonarlo en nosotros, porque es la única manera que tenemos de ayudar a nosotros y a otros. Lo que Él puede hacer de ellas, tú no lo sabes, pero estarás dispuesto a averiguarlo si primero estás dispuesto a percibir lo que tú has hecho de ellas. De una forma u otra, toda relación que el ego entabla está basada en la idea de que sacrificándose a sí mismo, Él se engrandece. El sacrificio, entre comillas, que Él considera una purificación, es de hecho la raíz de su amargo resentimiento, pues preferiría atacar de inmediato y no demorar más lo que realmente desea hacer. No obstante, dado que el ego se relaciona con la realidad, entre comillas, tal como él la ve, se da cuenta de que nadie podría interpretar un ataque directo como un acto de amor. Más hacer sentir culpable a otro es un ataque directo, aunque no parezca serlo. Pues los que se sienten culpables esperan ser atacados y habiendo pedido eso, se sienten atraídos por el ataque. Y de alguna manera, eh, en estos comentarios que hicimos anterior a la clase o a que yo empezara a grabar, de alguna manera era eso. Estamos haciendo un ataque para que otro sea culpable de algo que es nuestra propia proyección. En tales relaciones de mentes, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas. Parece que nos atrae más el ataque y la culpa que el amor y la unión. Pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y lo odia por ello. Eso, no obstante, es lo que cree que quiere. No está enamorado del otro en absoluto, simplemente cree estar enamorado del sacrificio. Y por ese sacrificio que se impone a sí mismo, exige que el otro acepte la culpabilidad y se sacrifique a sí mismo también.
Y esta dinámica podemos ver en todas nuestras relaciones, no nada más en el asunto que comentábamos. En todas nuestras relaciones podemos ver esto. El perdón se hace imposible, pues el ego cree que perdonar a otro es perderlo. De la única manera en que el ego puede asegurar la continuidad de la culpabilidad que mantiene a todas sus relaciones intactas es atacando y negando el perdón. Sin embargo, tales relaciones tan solo dan la impresión de estar intactas, pues para el ego lo único que las relaciones significan es que los cuerpos están juntos. Eso es lo único que le interesa y no le importa a qué precio. Esto es lo que el ego siempre exige y no objeta a dónde se dirige la mente o lo que piensa, pues eso no parece ser importante. Mientras el cuerpo esté ahí para recibir su sacrificio, él es feliz. Para él, la mente es algo privado y el cuerpo es lo único que se puede compartir. Las ideas son básicamente algo sin importancia, salvo si con ellas se puede atraer o alejar el cuerpo del otro. Y ese es el criterio del que se vale para juzgar si las ideas son buenas o malas. Todo aquello que hace que el otro se sienta culpable y que le impida irse debido a la culpabilidad es bueno. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Por eso decía Alex, es que, es que nos habla de la locura de todos, no nada más la de una sola persona. Lo que lo libera de la culpabilidad es malo, pues en ese caso dejaría de creer que los cuerpos se pueden comunicar y por lo tanto se marcharía, se separarían los cuerpos, ¿no? Y esto que leímos en el párrafo 8, esto hace de las relaciones un verdadero infierno, sean relaciones del tipo que sean. Pero creo que esta dinámica se observa mucho, sobre todo en las relaciones de pareja. Y entonces esas relaciones se convierten en un infierno. No son relaciones de amor, tampoco son relaciones de odio, porque te engañas en que no lo sean. Pero sí son relaciones de infierno. No se Esta puede vivir en paz ahí. Ujú. Esto me recuerda que el ojo humano cambia lo que ve, la forma, ¿no? Ujú, De las cosas. sí, Literalmente es así y literalmente nos está diciendo que lo que nuestro ego nos hace creer que la forma de comunicar es a través del cuerpo, pero la única forma de comunicar es a través de la mente. Nos ajá, hace creer que los pensamientos son privados cuando realmente es lo único que podemos compartir, son los pensamientos. claro, Entonces nosotros acá estamos creyendo lo contrario, que nos manifestamos y compartimos el cuerpo y no la mente, y claro, no los pensamientos, que es lo que nos dice en, al principio Jesús, que nos dice, tú mantente alerta de tus pensamientos, que del comportamiento me encargo yo. ajá, ujú, Entonces, nosotros seguimos empeñados en el comportamiento. sí, Sigo viajando con los pensamientos y con las ideas de mi mente, que es lo que realmente estoy compartiendo. sí, sí, es cierto. Y Y con pensamos, la pareja, los hijos, los padres, sí, nosotros, ¿verdad? sí. Y entonces pensamos que estar junto al cuerpo del otro, eso significa amor. Y eso, pues, cuesta mucho. Vamos, pagas un costo muy alto por eso. Por eso hay gente que dice,
es que no puedo separarme de tal persona, ¿no? O de mi pareja, o no puedo separarme porque, pues sí, me trata mal, me hace esto, me hace el otro, pero es que yo lo amo. No, no puede ser que ames en esas circunstancias, no puede ser, pero la mente está demasiado engañada con lo que cree que es amor. Sí, Alex. ¿Y de qué manera compartimos? Dándole atención a los pensamientos, Eh, identificándonos con ellos. Identificando los pensamientos pero sobre todo dándonos cuenta, a partir del perdón, dándonos Ujú. cuenta que no somos este cuerpo, sino que somos la mente. Ya, Ciertamente los pensamientos del ego no se pueden compartir, pero al creer claro. nosotros en ello, sí los estamos compartiendo, o O creemos sea, que que los básicamente compartimos, nos compartimos al desidentificarnos de eso. cuando realmente nos compartimos, nos desidentificamos de eso. Sí. Ah, ya, listo. Ujú, Listo, listo. ujú, Gracias, Gaby. Ya listo. Gaby, con el tema que yo traje de mis hermanas, que yo te decía, es que a final de cuentas me estoy sintiendo que soy la mala hermana porque pues tenemos distancia, ¿verdad? Y que ujú, tú me decías, es que el perdón es, no me acuerdo cómo me lo dijiste, pero era, este, no tienes que estar cerca para hacer ese trabajo. Y yo estaba como que terca, ¿verdad? Es que no, pues no, porque pues es la hermana y tenemos que estar cerca y procurarnos y llamarnos y así, ¿no? Hasta que lo entendí, yo fui y pedí las llaves a Ari, mi hermana, porque iba a ir a Monclova. Este, y me dijo, sí, aquí las tengo, ven por ellas. Le dije, ok, dejo a Maya y paso por ellas. Y ya que iba a llegar, me dijo, te las dejé allá afuera en una maceta. Y obvio, ¿verdad? Obvio. En ese instante dije, bueno, no pasa nada. no me quiere ver. No me quiere ver, exactamente. Pero luego pensé y dije, me quedé pensando en eso, ¿no? Y pasaron muchas cosas aquí en mi casa y terminé no yendo. Y luego le dije, oye, te voy a ir a dejar las llaves porque pues ya no fui. Entonces me dijo, ah, sí, me las dejas ahí en el buzón. Ujú, Y en ese instante me acordé de ti y dije, tengo que o sea, tengo que entregar esto y perdonarlo. O sea, no es el cuerpo, no es el físico, no es la presencia, no es estar ahí, es mi trabajo. O sea, es el soltar lo que hay. ujú, Y todo fue a raíz de, me dejas las llaves allá afuera. Fue lo que me hizo reaccionar, decir, no es a través del cuerpo. ujú, Y no es estar esperando el cuerpo, es lo que emane de mí tiene ujú. que ser amor. Claro, Así es que gracias, Miss, porque después de tantos trancazos que me di en la cabeza, sí entendí lo que me querías decir con claro. tiempo atrás. Me quedó muy claro, dije, es que no es eso, o sea, y no voy a caer porque empecé, ya sabes, ay, o sea, mismo que dijiste tú, o sea, no me quiere ni ver, Ujú, pero dije, a ver, hice un alto y dije, a ver, no va por ahí. O sea, yo eso ya no lo quiero, eso no va por ahí, no es eso. Y entendí que no se trata de estar, como dices tú, cerca de alguien, ¿verdad? ujú. Para saber que es amor. Que hay amor, Para nada, exacto, sí, exacto, para nada va ahí. exacto. Sí, Sí. no es que tú quieras verme físicamente y yo tenga que verte físicamente para pensar que nos queremos. Exacto, Ujú, exacto. Y eso me costó mucho trabajo, porque yo hasta un día hablando con María le dije, es que me está costando mucho trabajo porque yo me acuerdo, le dije que mi papá siempre me decía, tú mantente ahí. Y yo decía, es que papá me hicieron, no sé qué". Tú mantente ahí. Hasta hoy puedo decir que entendí las entendí. palabras Ujú, que a través de lo que mi papá me quería decir, este, ya lo entendí. O sea, no es físico esto, o ujú. sea, no lo es. No lo es. Y me costó mucho trabajo. O sea, yo le hablaba a María y le dije, es que
no puedo porque a final de cuentas me estoy sintiendo bastante culpable por tener esta separación física, o sea, el Ujú, no entablar una conversación, el no saber cómo está Tere con su salud, o me está costando, porque entonces no soy la buena hermana. claro. Pero a raíz de, me dejas las llaves ahí afuera, o de, te dejé las llaves ahí afuera, y de hecho me dijo, cuando le escribí, me dijo, voy a estar aquí hasta la 1. Y dije, ah, bueno, bruto, ahorita paso, nomás dejo a Maya y paso. Eran las Ujú, 9. Y ya que iba a llegar, me dijo, te dejé las llaves ahí afuera en la maceta. Y ujú, sí me dio risita, pero sí sentí feíto, ¿verdad? O sea, que dije, ay, claro. güey. Dije, bueno, ya no está en mí, pero dije, a ver, no, 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 no empieces, que tú eres la Ujú, buena, la otra, como ujú. leíste ahorita, tú eres la culpable, o sea, y le echamos la culpa al otro, y no, 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 eso ya no. Y fue cuando entendí que físicamente, no es lo importante, no, no es nada, eso no es No, nada. no es nada, no No, es nada. Si los cuerpos fueran importantes y fueran algo, de hecho, algo, los cuerpos siempre estarían aquí. claro. Y los cuerpos a veces no están por un fallecimiento, por lo que sea, y luego no están. Pero tú no dejas de amar a una persona, digamos, a tu mamá, a tu papá, porque físicamente no estén. El amor Claro. permanece ahí. Entonces quiere decir que tampoco necesitas físicamente el cuerpo de otro. Sí. Así que puede no estar y el amor permanece. Pero también hay que ir a encontrar o hay que ir a reconocer cuál es el verdadero amor, no el que yo me imaginaba que era. Sí, Ujú. sí. Sí, bien. Antes de que continúes, súper lindo lo que compartiste anoche de este maestro que partió en España. Ujú. Cómo él pudo hablar con su esposa antes de irse, eso me quedó Sí, de paz sí, y de aceptar y de conectar, ¿no? Y saber que ya no soy necesario aquí. sí, sí, de verdad fue también muy increíble para mí. Cómo se pueden en esos momentos aceptar una total paz, una absoluta paz. Por eso siempre yo digo, yo no sé, cuando llegue el momento de partir, el momento de fallecer, no lo sé, pero ojalá que cuando llegue a mí me agarre muy consciente, muy consciente. Eso sería lo único que pido, pero para estar consciente en el momento que llegue y tú no sabes cuándo es, entonces mantente consciente siempre, ¿no? Sí, es bien, bien interesante también eso. Bien, vamos al párrafo 9. El sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice, entre comillas, toda unión. Y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como precio de su unión. En sus iracundas alianzas, nacidas del miedo a la soledad, aunque dedicadas a la perpetuación de la misma, cada cual busca aliviar su culpabilidad haciendo que el otro se sienta más culpable. Pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpabilidad. El otro siempre parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minucias, tal vez inconscientemente, mas nunca sin dejar de exigir sacrificio. La furia de los que se han unido en el altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que el ego realmente quiere. Y bueno, tomando el ejemplo que nos decía Mona de las llaves, eh, no quiere decir que realmente el otro esté, digamos, obrando por su cuenta, obrando solo sin mí. Es que el otro está obrando como obra por mí, porque soy yo el que está em,
como dice aquí, está unido al altar del ego. Soy yo el que está unido al altar del ego. Y como el ego busca alianzas, toma a otro para que se una en ese altar. Por eso, como siempre hemos dicho, no es el otro el que tiene que perdonar, no es el otro el que tiene que despertar de su sueño, es que soy yo quien tiene que despertar de todo el sueño para liberar a todo al que yo traje aquí como alianza a mi ego. Ujú. Claro que eso fue lo que me di cuenta, porque inmediatamente después de leer así, el te dejé las llaves, ya iba a empezar la loca que tengo allá Ya, arriba, que es muy buena, ¿verdad? Es bien, ya. bien sí, 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 debo de reconocer que está cañona. Pero dije, no, esto termina aquí y termina conmigo, Ujú, porque yo soy la que estoy en esto. ujú, ujú. Y la verdad que fue lindo. Quiero decirles que Claro, sí fue lindo ese momento. claro. Ahí es donde, en situaciones como esas, y bueno, muchas similares, ahí es donde recordamos la lección. Podría haber paz en lugar de esto. Exacto. Sí podría haber esto desde la paz y no desde como la veo, como ataque, como sacrificio, como sufrimiento, como malos o buenos. Podría haber paz. Y cuando te das cuenta que podrías verla, pues entonces haces el trabajo para verla. Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una relación especial que el ego ha bendecido, pues la ira es su bendición. La ira se manifiesta de muchas formas, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta, ahí está el ser conscientes, a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y que lo que produce culpabilidad no puede ser amor, sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. Y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. La culpabilidad es la única necesidad del ego. Y mientras te sigas identificando con él, la culpabilidad te seguirá atrayendo. No es que siquiera pienses en la culpabilidad. Es tan profundamente inconsciente que no la piensas. Pero como está ahí, profundamente arraigada, habla de que tú tienes una atracción por ella. Mas recuerda esto, estar con un cuerpo no es estar en comunicación. Y si crees que lo es, te sentirás culpable con respecto a la comunicación y tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer en su voz tu propia necesidad de comunicar. Por eso es que la petición de ayuda del otro es la respuesta a mi propia petición de ayuda, a la cual no quiero responder. El Espíritu Santo no puede enseñar valiéndose del miedo. ¿Cómo iba a poder entonces comunicarse contigo mientras creas que comunicarte equivale a quedarte solo? Obviamente es una locura creer que vas a ser abandonado si te comunicas verdaderamente. Sin embargo, son muchos los que creen esto, pues creen que sus mentes tienen que ser algo privado o de lo contrario las perderían, pero que si son únicamente sus cuerpos los que están juntos, sus mentes siguen siendo suyas. La unión de los cuerpos se convierte, por lo tanto, en la forma de mantener la separación de las mentes.
Y esto ya lo hemos aprendido, ya lo hemos leído muchas veces. Siempre que yo me identifique con un cuerpo y equipare a mi hermano con un cuerpo, implícitamente estoy diciendo, la mente no me importa, la mente no me interesa, no me interesa lo que soy, me interesan los cuerpos, punto y se acabó. Eso es todo lo que me interesa. Y por lo tanto, al interesarte solo en los cuerpos y lo que hacen, obviamente, los cuerpos o dejan de hacer, se entiende que lo que te interesa es la culpabilidad, es la separación, es el sacrificio, es el ataque, es el miedo. ¿Cómo no reaccionarías con ira si crees que lo único que importa es el cuerpo? Forzosamente tendrías que reaccionar con ira si lo único que importa es el cuerpo, puesto que si me dejan las llaves afuera, me están hablando en un lenguaje no verbal en donde se me dice que mi cuerpo para el otro no es importante. ¿Cómo no me voy a enojar? ¿No? ¿Cómo no voy a sentir ira? ¿Cómo no voy a sentir tristeza? Porque nunca, en ningún caso, sé quién soy yo realmente. Por eso hemos dicho en otras ocasiones, cuando yo sé quién soy realmente, nada de las formas importa. Nada. Acuérdense que hay una ley, no ley, es, no me acuerdo si es una de las leyes del caos, pero dice que pensamos que el cuerpo, sí creo que es una de las leyes del caos, que el cuerpo es importante por razón de lo que ofrece. Creemos que nos ofrece algo, el cuerpo. O me ofrece placer o me ofrece dolor. Entonces eso lo hace importante para mí. El que me ofrezca dolor al hacerme ver que mi cuerpo no es importante para ella, eso me duele. ¿Cómo no iba yo a reaccionar con ira o con tristeza o con deseos de venganza? Pero en el momento en que reconozco que no puedo ser ese cuerpo y que solamente soy lo que Dios creó, entonces lo que hacen los cuerpos o parece que hacen o dejan de hacer, eso ya carece de importancia. No tiene ninguna importancia. Porque el cuerpo entonces ya no me está ofreciendo nada. Gaby, es que Ujú, creemos que el cuerpo es lo que nos da existencia. ujú, Entonces es ahí donde tiene que, digamos que haber una examinación profunda para que te des cuenta de que eres mucho más que el cuerpo, ujú, de que incluso tú puedes cerrar los ojos y eres consciente, vamos a decirlo así, de cualquier sensación, de cualquier pensamiento que surge, que vas mucho más allá de eso, ujú, que ujú, tu existencia va más allá del cuerpo. ujú, Pero bueno, es ujú, parte de la ilusión. La ujú. ilusión es esa, que el cuerpo es lo que te da existencia. Sí, Entonces, el ego, pues, que se identifica obviamente con él, se ataca. claro. Vamos a decirlo así. Ujú, Hay una sección en el capítulo 27 que habla de los ídolos. ujú, Los ídolos y de los símbolos y de las imágenes. ujú, Todos nosotros aquí necesitamos imágenes, necesitamos ujú, símbolos que representen algo, ujú, porque si no pensamos que no nos podemos comunicar. Las ujú, palabras son símbolos, el cuerpo es un símbolo. ujú, Cualquier imagen es un símbolo que representa algo o que creemos que representa algo. ujú, Entonces, quedarnos de repente sin símbolos se nos hace dejar de existir, como dice Alex, dejar de exactamente. existir. Pero no tengo que pensar así, porque
mientras parezca que yo sigo separado y que estoy aquí en este sueño, el Espíritu Santo no me deja abandonado. Él me provee de los símbolos, porque también me da símbolos, pero me da los que yo necesito, no los que yo estoy inventando, sino los que realmente necesito, aunque sigan siendo símbolos. En el cielo no hay símbolos, en el cielo no hay imágenes, pero aquí Él me da las imágenes lo más parecidas al cielo y los símbolos más parecidos al cielo que reflejen la verdad. Entonces no tengamos miedo de quedarnos sin símbolos. No me voy a quedar sin símbolos, no me voy a quedar sin palabras, no me voy a quedar sin imágenes, no me voy a quedar sin cuerpos. Él me va a dar lo que yo necesito. Ujú. Y es lo que me está diciendo aquí, no tengas miedo de esto. Los símbolos de por sí no son nada, pero en tanto que tú los necesites para completar tu proceso de enseñanza y aprendizaje, se te darán cuando el aprendizaje haya concluido, ya no los necesitarás más y ya no te interesará tenerlos, además. Ujú. Entonces, decíamos que la unión de los cuerpos se convierte, por lo tanto, en la forma de mantener la separación de las mentes. Quiere decir que el cuerpo es un símbolo de separación, pues los cuerpos son incapaces de perdonar, solo pueden hacer lo que la mente les ordena. La ilusión de que el cuerpo goza de autonomía y de que es capaz de superar la soledad es tan solo una estratagema del ego para establecer su propia autonomía, o sea, para que siga existiendo. Mientras creas que estar con otro cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu hermano a su cuerpo y a confinarlo allí mediante la culpabilidad. Y te sentirás a salvo en la culpabilidad y en peligro cuando te comunicas, pues el ego siempre enseña que la soledad se supera mediante la culpabilidad y que la comunicación es la causa de la soledad. Y a pesar de la evidente demencia de esta lección, son muchos los que la han aprendido. Podríamos decir que todos la hemos aprendido. El perdón radica en la comunicación tan inexorablemente como la condenación radica en la culpabilidad. La función docente del Espíritu Santo consiste en enseñar que la comunicación es la salvación a aquellos que creen que es condenación. Es decir, que comunicarte con tu hermano verdaderamente significa amarlo o unirte a él. En eso no hay condenación. Pero tú crees que evitar la unión o evitar el amor con el hermano, uniendo tu mente a la de él, tú crees que eso es salvación. Por eso buscas la salvación en los cuerpos, en la culpabilidad. La hermana de Mona se podría decir que está evitando la, la cercanía porque le tiene miedo a la comunicación verdadera, a la unidad, a la unión, al amor. Pero entonces aquí debe haber alguien que no le tenga miedo a eso. Y esa tiene que ser Mona, no tiene que ser la hermana, tiene que ser Mona, la que no le tenga miedo a la verdadera comunicación, a la que no le importe lo que hacen los cuerpos y de todas maneras se una en la mente a su hermana, se considere igual que ella, la considere como el hijo de Dios y entonces haya amor o haya unidad. Ujú. Parece como que yo estuviera siendo parte del sueño del otro
y que el otro tuviera que despertar de ese sueño. ¿Y qué tal si no despierta? Entonces me voy a quedar atrapado para siempre en el sueño. Yo tengo que despertar de mi propio sueño en donde el otro está incluido y en donde yo también estoy incluido como un personaje. Esa es la única manera de despertar. Y el perdón hace eso o ayuda a eso, a que yo despierte, a que me dé cuenta de que yo soy el soñador, no a que me dé cuenta de que el otro era el soñador, sino a que yo lo era. Y si yo era el soñador, yo estaba soñando ese sueño de, de alejamiento, de distancia, de no querer hablar, de sufrimiento y de dolor, vamos. Ujú. Em, y él llevará a cabo su función, pues es el poder de Dios en él y en ti, pues el poder de Dios en él y en ti están unidos en una relación real tan santa y tan poderosa que puede superar incluso esa creencia sin temor alguno. Entonces, con esto que venimos leyendo, nos damos cuenta que mi verdadera, no verdadera, mi relación especial en realidad es la que yo he entablado con mi ego, a partir de la que surgen todas las demás aparentes relaciones. Y que la única relación santa que tengo es con el Espíritu Santo en mi mente, de donde también surgen mis relaciones santas con los demás. A través del instante santo es como se logra lo que parece ser imposible, haciendo que resulte evidente que no lo es. En el instante santo, la culpabilidad no ejerce ninguna atracción, puesto que se ha reanudado la comunicación. Entonces, la comunicación verdadera está exenta de toda culpabilidad. Y la culpabilidad, cuyo único propósito es interrumpir la comunicación, pues ya no tiene ningún propósito en él. No hay nada en el instante santo que esté oculto, ni hay en él pensamientos privados. Ahí es donde todo está unido. Ya no tengo yo mis pensamientos y el otro sus pensamientos. Ahí somos lo mismo, somos uno y somos iguales. Al estar dispuesto a entablar comunicación, atrae la comunicación y supera la soledad completamente. Con esto, el completo perdón se consuma, pues no hay ningún deseo de excluir a nadie de tu compleción. Al reconocer de súbito cuán importante es el papel que todos juegan en ella. Entonces, los demás juegan el papel eh, de unirse, aunque en ese papel, en ese juego, perdón, o en ese sueño, yo les haya puesto el papel de separarse. En realidad viene a unirse, porque yo estoy aquí para unirme. No he llegado aquí a separarme. Bajo la protección de tu plenitud, se invita a todo el mundo y se le da la bienvenida. Y comprendes que tu compleción es la de Dios, cuya única necesidad es que tú seas completo, pues tu compleción hace que cobres conciencia de que formas parte del ámbito de Dios. Y en ese momento es cuando te experimentas a ti mismo tal como fuiste creado y tal como eres. Ahora sabes quién eres.
Sabes quién eres con relación a todo, con relación a una persona, con relación a una situación, con relación a tu mismo cuerpo. Ya no puede entrar la culpabilidad ni el miedo ahí. Bien. ¿Hay algo que quieran comentar? Sí, Gaby, compartir. Sí, sí, Maricel. Pues como que en mí, ya ahorita que las escuché y estamos viendo este párrafo, pues en mí antes era como mucha necesidad de buscar a la gente, de sentirme como muy responsable en ese sentido, de buscar a mis amigas, de buscar ese acompañamiento. Ujú, ujú. Este, y cuando no lo hacía, pues sí había mucha culpabilidad porque era como, ahora no he visto a esta amiga, no he visto a otra, mi mejor amiga, mi peor amiga, y todas esas situaciones en las relaciones, Ujú. pero digo, con el tiempo, por así decirlo, ilusorio, y con este entrenamiento, yo he sentido la necesidad ahora más profunda de que no están en los cuerpos. Eso no quiere decir que no los vea o que no nos juntemos o que no nos relacionemos de alguna forma en los cuerpos, pero sí he sentido que para mí me llena esa parte que poco a poco he estado como reflexionando. De hecho, cuando yo me jubilé, sí me lo dijo el psicólogo el poco o mucho tiempo que fui, me dijo, señora, usted no sabe estar sola. Ajá. Apenas se siente sola y le corre a buscar a alguien. Y sí, era como una necesidad de estar con otro cuerpo. Ujú, O sea, no ujú. fue, aunque fuera el de la tortillería, Sí, era, y sabes que para mí sí ha sido un regalo, un entender la compañía del Espíritu Santo, hablar con él, estar, pero integrar a mis hermanos de esta manera, sí. porque yo sé que en el comportamiento hay muchas cosas que todavía yo me machacaba mucho con el comportamiento, tendría que ser de tal manera con todos, tendría que ayudar a todos, era una situación, Ajá. era como cumplir y cumplir y cumplir y la risita y todo, ¿no? Entonces, poco a poco y yendo a lo profundo y pasando ese aro de fuego, yo le digo, es como pasar ese aro de fuego donde Jesús nos está dando la mano, es Ajá. como entender y confiar y entrenar a la mente para que sepa que realmente ahí está la riqueza. Cuando yo siento que, por ejemplo, defraudé a alguien, porque sí me ha pasado sentir que defraudo de repente a una amiga, Sí. siento que últimamente las he defraudado, ¿no? Porque pues a lo mejor ya no las visito tanto, eso. Entonces hay como una sensación de esperar y Ujú. de entender que no solamente es de cuerpo a cuerpo, y es como pasar esa línea del otro lado donde entender que sí me puedo unir con ellas en la mente o con los personajes, o digo, con la mente de Ujú, Dios. ujú, ujú. De hecho, lo he vivido últimamente con papá. He sentido una sensación de decir, es que yo me puedo unir con él en la mente. Mi papá, como dices tú, ya no están, pero sí había una necesidad social Ujú. muy profunda en mí, de ahora dónde voy, ahora qué hago, y esa necesidad social, yo no quiero decir que me aísle, o sea, que a lo mejor me tenga que aislar, pero sí como abrir un poco más mi corazón y saber que quizás hoy me toca estar con la familia, que hoy no pude estar, pero también me siento unida a ella, pero antes me sentía como en una completa obligación egoica, egoica, Ujú, egoica de ujú, querer cumplir. ujú, Ajá. ujú, Y en este tipo de las relaciones, si con alguien no quedaba bien, pues el personaje quedaba mal y entonces había una necesidad de que el personaje tenía que quedar bien. ujú, ujú. Pero con esto, bueno, es hermoso este capítulo, este párrafo sobre la soledad, que yo lo vuelvo a compartir, que he podido verla de verdad que desde que empecé a entrenar esto aquí contigo,
puedo sentir el hecho de llegar a mi ilusoria casa, por así decirlo, Mm, y ya siento una sensación de poder estar aquí. Digo, yo sé que debe ser aquí y en cualquier lado, pero antes yo le corría de aquí. Y sí, poco a poco los regalos del Espíritu Santo, como tú dices, en la forma que Él está utilizando es ahora esa paz, esa tranquilidad de estar cocinando algo ahí, estar barriendo o lo que yo esté haciendo, es como una compañía ya y menos la necesidad de correrle a buscar allá algo. ajá, Esa ha sido mi experiencia, ¿no? ujú, Pero sí, sí fue muy fuerte para mí esa parte de mucha ansiedad de correr a ujú, buscar a otro cuerpo, ujú, a ujú. ver qué puerco hay, A ver qué qué, cuerpo hay. qué cuerpo hay allá que me pueda dar algo. Sí, Y, y pues es maravilloso, ¿no? Poder entender esto poco a poco, esa mente que se puede unir y por eso dicen que los milagros pueden llegar de aquí a sin que sepamos. sin que sepamos. Ujú, Y pues bueno, esa era mi experiencia ujú, de esto, en base a lo que estuvimos leyendo. Yo nada más aquí, lo que me llamó mucho la atención, Gaby, ujú. y si esto se refiere exactamente a lo de pareja, donde leímos que en el 7 dice, eso no obstante es lo que crees que quieres, que quiere. No está enamorado del otro en absoluto. O sea, ¿eso se refiere a las relaciones de pareja? ¿O se refiere a cuando ya sentimos que es el amor a cualquier persona y Ajá, que lo confundimos, el sí, enamoramiento? exacto. Puedes poner el ejemplo de la pareja o puedes trasladar a cualquier persona el creer que quieres a alguien. Oye, Ajá. entonces, por ejemplo, en esta parte donde habla del enamoramiento, es como si nosotros vamos logrando, por así decirlo, un poco más de conciencia. Ese enamoramiento ya no es tan obvio como cuando teníamos una pareja, un hijo que nació, que era como una sensación que dicen, no sé si en la psicología en qué parte, que tendríamos que pasar, que como que el enamoramiento es parte de este mundo y que eso no se puede evitar. ¿Se puede evitar, Gaby, ese enamoramiento ya o no? Yo creo que si eres consciente, vas a tener relaciones conscientes. Mm, Y no quiere decir que no puedas entonces querer o sentir algo por una persona, pero vas a saber conscientemente de dónde proviene lo que sientes y de dónde puede provenir un verdadero amor, una verdadera unión o una verdadera comunicación. o sea que se puede dar, pero yo lo puedo observar para corregirlo. O sea, porque puede ser, Exacto. o lo regular a veces, ¿no? Nos pasa. Bueno, a mí me pasó mucho. Y no digo que no vaya a pasar, porque tengo muchas veces, no, eso ya, yo ya no voy a beber de esa agua, a veces decimos, Ujú, ¿no? ujú, Pero bueno, eso era lo que yo quería compartir de lo ujú. que leímos ahorita. Gracias, Marisela. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Pues sí. Es que creemos, disculpa, Gaby, Ujú, es que creemos que el otro o un otro reafirma nuestra existencia. ujú, ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que ese enamoramiento, cuando observamos muy bien qué es ese enamoramiento, que como dices, no es que no vaya a surgir, pero ya tú sabes qué es lo que hay ahí detrás. Y Ujú, precisamente ese me está reafirmando que existo ujú, como un alguien separado. ujú, Ya no te dejes llevar por eso. ujú. Entonces, todo esto del apego, todo esto de, sí, de querer estar con otros cuerpos, está relacionado a eso. Sí. Creemos que el otro, este, digamos que reafirma nuestra existencia. Ujú, Entonces, cuando te das cuenta de que existes, independientemente esté el cuerpo o no del claro, otro, claro. que existes incluso más allá de, entre comillas, tu propio cuerpo, Ujú. uy, ya ahí la cosa Sí, cambia, vamos a ya, decirlo así. sí, se hace muy Ajá, diferente, claro, ya. Ujú, claro, por supuesto. Em, eso. ya no, ya no eres alguien a partir de otro, es que tú ya eres alguien. Exactamente, y no solamente eso, Gaby, sino, por ejemplo, oye,
A ver, obviamente hablo de mi propia experiencia, ¿no? Pero eso que vemos como el miedo al rechazo, la Ujú, necesidad de validación, de ujú, aceptación, el ser suficiente, ujú. todo esto cambia completamente, Todo esto porque te das cambia cuenta que completamente. eso no, exacto, no. Ujú, Nadie, o sea, a ver, te empiezas a dar cuenta que tu suficiencia está en tu propia existencia, en ujú, la vida que te ujú, está sosteniendo. Entonces, cuando te das cuenta de que el ego lo que está buscando en el otro, pues ya es tuyo, ujú, lo que te provoca obviamente es reírte. ujú, Pero ujú. bueno, es un proceso, vamos a Claro. decirle proceso de constatación, de llevar todo esto que estamos leyendo a la práctica. Ujú. Sí, Y eso, totalmente. eso es un perdón, hay que decirlo, un Sí, perdón, pero un perdón bestial. Yo sí. no les voy a decir que no, yo, Dios mío, he estado estos 2, 3 últimos años, bueno, tú lo sabes, ustedes lo saben, a punta de perdón con todo esto. Ujú, ujú, Y claro, tú llegas a eso de, ah, sí, lo que estaba aparentemente en juego era mi existencia. O ujú. mejor dicho, eso es lo que creí, Eso lo es que lo el que ego me hizo creí. creer, Ujú, exactamente, que lo que estaba en juego era mi existencia. Y por eso tengo que ser suficiente, por eso tengo que ser valiosa, por eso tengo que esforzarme, sacrificarme y mil ujú. cosas, ¿no? Pero bueno, en la medida que vas perdonando, pues vas llegando a este punto y te vas dando cuenta también de la dinámica del ego, ¿no? Claro. Que empiezas a ver que todo esto, pues, del enamoramiento, de la atracción, del apego, del querer estar con otros cuerpos, sigue siendo parte de lo mismo de la reafirmación de la existencia, entre comillas, o lo que cree el ego que va a reafirmar su propia existencia. Ujú, ujú. Y ya te das cuenta de lo ilusorio que es todo esto. Claro, Ujú, sí, claro. Por eso ujú. es que decimos, tomando el ejemplo de Mona otra vez, por eso es que decimos, ¿cómo es que el otro osa no querer verme? ¿Cómo es que se atreve a no querer verme y a dejarme las llaves ahí en la maceta? Fue lo primero que pensé, Sí, pero dije, claro. tengo que hacer ya un alto porque esto ya es enfermizo, o sea, no, tengo que hacer un alto, o sea, quiero mi paz, dije, ya, esto ya, bye, ya no sigo Ujú, ese juego, no esa cantaleta. ujú. Pero sí fue lo primero que pensé, dije, wow. Sí. Sí, dije, y ella pidió perdón, pero no me quiere, o sea, si hubo un diálogo ahí, pues obviamente por el enojo de no me quiere ver. Ujú. Y dije, aquí acaba esto, aquí acaba, porque si no, nadie va Claro, a tener paz, claro. ¿verdad? Y vean cómo está ahí la idea de sacrificio muy, muy enterrada y que no la vemos. Como el otro no me quiere ver, significa que soy invisible para el otro, que no existo para el otro. Entonces yo tengo que hacer algo para que el otro me vea. Yo tengo que hacer un sacrificio para existir y que el otro me vea y me reconozca y me acepte. Entonces vean cómo sí entra la idea del sacrificio, porque una vez que ya me sacrifiqué y que hago algo para que el otro me vea, me reconozca y me acepte, ah, ahora te toca a ti sacrificarte, porque ahora me tienes que ver. Todo lo que está en juego es la existencia aparentemente o la no existencia. En Ujú. todo. Es En increíble, todo, pero en todo. en todo. En todo. Sí, absolutamente. Y fíjate también el apego que hay hacia, vamos a decirle sensaciones, hacia la culpa, hacia el odio, hacia la ira. Ujú, Es ujú. increíble, Sí. pero muchas veces, se los digo porque esto es algo que he estado examinando, digamos, que en esta última semana, que no solamente es lo de la existencia y la no existencia, sino que también el apego. Obviamente que hay la culpabilidad, al miedo, a esa sensación, Ujú. a la sensación, Sí, fíjate, ni sí, siquiera es muchas veces o sea, obviamente el pensamiento también, y eso creo que es lo más, eh, digamos que es lo más fácil de ver, ujú, pero a la sensación, a ese, como decirte, ese, sí, al jugo emocional, como hemos hablado, ¿no? ujú, A ujú, esa sensación, a la rabia, al odio, ese tener la razón, ahí hay una sensación detrás. ujú.
Y Siempre. constantemente, si no nos damos cuenta, la estamos energizando, vamos a decirlo así, le estamos dando atención a eso. Ujú, Nos identificamos de tal manera que creemos que somos eso. ujú, ujú. Y claro, esta semana, por ejemplo, a mí me pasó eso, que tuve que reconocer mi apego, mi adicción al odio. Sí, Auxilio. sí, claro. Sí, en serio. Sí, 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 Y bueno, ok, lo sí. vimos y ok, ya podemos elegir algo distinto. Ya está. Claro, claro, siempre que ese odio ya nos rebase, Ujú. ya no lo aguantemos, ya no querramos más eso, ¿no? Es que sucede, fíjate algo, es- cada vez que vemos a alguien como culpable, ya hay odio por detrás, ya hay Ujú, odio por debajo. sí, Cada vez que tú ves a alguien como un culpable y tú te identificas, crees que eres una víctima, hay odio, hay sí, resentimiento, hay ira por ahí abajo. sí. Y hay ataque y Ah, contraataque. exactamente. Ujú, Asesinato también, lo que hablamos la semana pasada. sí, 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 sí. pero bueno, Porque es hablando parte de de la la experiencia. existencia, Ujú, perdón, Alex, porque hablando de la existencia, precisamente, si yo no existo, ujú, entonces yo le voy a robar al otro la existencia. Y robarle al otro exactamente. la existencia implica que se muera. Exactamente. No, no que se muera físicamente, sino que, sino que tiene que darme parte de su existencia. Ujú, Y el querer quitarle a alguien la existencia es una forma de querer que muera. ujú. El que te dé, vamos a Ujú, decirlo, atención, sí, es eso que es estás eso. comentando, ¿verdad? Ujú, Ujú. totalmente. Querer quitarle su existencia. Ujú. Ujú, sí, totalmente. Y bueno, parece tan sutil y tan común, pero mira lo que hay detrás. Pero Detrás mira lo que todo hay, lo que hay a tela, profundidad, claro, ¿no? tela. O sea, ahí Sí. lo que hay es una cantidad de sensaciones por ahí que surgen y que estás sosteniendo, porque mientras tú no te das cuenta que cada vez que te identificas con ese victimismo, vamos a decirlo así, Ujú, pues estás sosteniendo rabia y estás sosteniendo odio y estás sosteniendo culpa. Mientras tú no te das cuenta de la sensación que hay también por ahí abajo, no te terminas de desidentificar de eso, vamos a decirlo así. No sé ujú, si me expliqué bien, sí, 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 sí. porque lo puedes ver intelectualmente de repente, pero no te das cuenta que todavía estás apegado a las sensaciones que están ahí, Ujú, a esa densidad, a eso que llamamos odio, rabia, ujú, tristeza. Sí, 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 ah, sí, a todas esas sensaciones, pues egoicas. exactamente. Y ahí está el apego, Ujú, realmente. sí, Porque en la medida que te identificas con esto, pues esas sensaciones sí o sí surgen, están ujú, ahí. están ahí, Ujú, claro. Ayer hablábamos también un poco de esto en la clase de ayer. No quiere decir entonces que ahora no sientas nada, que el curso te pide que no sientas odio, que no sientas culpa, que no sientas tristeza, ira, etcétera. Y entonces piensas que no vas a sentir nada y tampoco amor. No, es que sí vas a sentir las sensaciones y las emociones son precisamente lo que me indica qué camino yo estoy tomando. Y si yo estoy tomando un camino recto en la mente, es decir, por el Espíritu Santo, con el perdón, yo claro que voy a sentir amor. No puede ser que no sienta. El Espíritu Santo me va a hacer llegar la idea y la forma en cómo yo puedo expresar eso que se siente, pero va a ser una sensación muy distinta a la otra. Entonces, en cuanto a la existencia, también viene junto con eso, ¿no? Si ya no siento, voy a dejar de existir. No, no vas a dejar de existir. Tú no puedes dejar de existir.
Y puedes estar en un sueño sintiendo sensaciones reales. Entonces no tengamos miedo de la no existencia. Eso no es posible, no puede ser. Gracias, Alex. Bien, pues vamos a continuar. Todavía tenemos un poco de tiempo aquí. Podemos leer todavía la sección 8, la única relación real. Entonces, si quieren, vamos a ella. Maite, como recientemente entraste, estamos en el capítulo 15, en la sección 8, la única relación real. ¿Sí? Es que ahora me estoy dando cuenta que aquí en España han cambiado el horario. Claro, sí, Y ahora digo, ¿cómo han leído tanto? claro, claro. Claro, Entonces digo, en después, tan poco tiempo han leído un montón, porque yo lo tenía marcado. Y sí, digo, no lo entiendo, ¿cómo puede ser que en 5 minutos hayan leído tanto? Claro, es que ha claro, pasado una hora. ha pasado una hora, no Claro, lleva. yo ahora tengo que entrar a las 7 en vez de a las 8. Ajá, exactamente. Claro, porque aquí hemos cambiado la Sí, hora. para ti ¿Y las allí no 7. cambian? Bueno, acá en México ya no cambiamos, Ya no cambian, ya no vale, se vale. cambia. En otros países creo que sí, A mí me pero bueno, ya parece- nada más ajustamos a los cambios que hay en cada país con relación a la hora que yo les estoy poniendo. Si nos vemos Vale, aquí a las 12, veo cuánto ha cambiado o cuánto es la diferencia y entro a esa hora. claro. Ahora en España es una hora antes. Ajá, ajá. Sara, a mí para la próxima semana también. Voy a empezar una hora antes. También ya empieza un cambio, ya hay El un cambio. domingo acá cambian el horario. Ujú, ujú. Claro, yo no he caído en eso y me quedaba sorprendida porque digo, wow, han leído muchísimo. Hace unos días leí eso por ahí en algún lado, de que en España ya iba a cambiar el horario. Sí, el sábado, el domingo de madrugada ya cambiaron. Sí, y la verdad es que no recordé y no les avisé. Pero sí, No siempre pasa tengan en nada. cuenta eso, los cambios de horario de su país. Sí, Ujú. vale. Bueno, pues entonces vamos a la sección 8, la única relación real, y pues nos va a hablar precisamente de esto, de cuál es la única relación real que tengo. El instante santo no es un sustitutivo de tu necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo. A fin de llevar a cabo su tarea docente, el Espíritu Santo tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación, de todo lo que hay en este mundo. Todo lo que yo inventé le sirve a él para sacarme de esta idea de que este mundo es real, de que este cuerpo es real, de que el tiempo es real y que existe y que opera. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad. No se demora en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón, que él percibe con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que, por el contrario, es tu salvación. Y lo veníamos leyendo de alguna manera. Por perdonar, tú no pierdes los cuerpos que tanto valoras, ni el tuyo ni el de otro. Tú no pierdes las cosas, tú no pierdes el mundo. Vamos, tú no pierdes tu existencia. Al perdonar, te liberas de todas esas creencias que en realidad te aprisionan, aunque parezca que sigas aquí. Y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto, quedas completamente libre y perdonado tú. Escúchale gustosamente
y aprende de él que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Lo único que buscas en ellas es aquello que desechaste. Lo que estás buscando en tus relaciones especiales es el amor que desechaste. Pero no necesitas las relaciones especiales para encontrar lo que desechaste. Y a través de ellas nunca podrás aprender el valor de lo que descartaste, lo cual, sin embargo, sigues anhelando con todo tu corazón. Unámonos para hacer que el instante santo sea lo único que hay, al desear que sea lo único que hay. El Hijo de Dios tiene tanta necesidad de que estés dispuesto a tratar de lograr esto, que es imposible concebir una necesidad mayor. Contempla la única necesidad que Dios y su Hijo comparten y que quieren satisfacer juntos. No estás solo en esto. La voluntad de tus creaciones te llama para que compartas tu voluntad con ellas. Por lo tanto, dale la espalda a la culpabilidad en paz y dirígete hacia Dios, hacia tus creaciones y hacia tus creaciones. Y cuando dice dale la espalda a la culpabilidad en paz, pues quiere decir perdona tu creencia en la culpabilidad. Relaciónate únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que nunca podrías abandonar. La soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. No rechaces la conciencia de que no rechaces la conciencia de tu compleción, ni procures restituírtela tú mismo. No tengas miedo de poner la redención en manos del amor de tu Redentor. Él no te fallará, pues viene de parte de uno que no puede fallar. Acepta tu sensación de fracaso como una simple equivocación con respecto a quién eres. ¿Y ven cómo en esto radica todo? ¿Quién soy? Siempre he estado confundido con respecto a quién soy, no sé quién soy, y pues por lo tanto no sé cómo relacionarme aquí. Entonces tengo que saber quién soy. Pues el santo anfitrión de Dios se encuentra más allá de todo fracaso, y nada que su voluntad disponga puede ser negado. Estás eternamente en una relación tan santa que invoca a todo el mundo a escaparse de la soledad y a unirse a ti en tu amor. Y todo el mundo tiene que buscar el lugar donde estás y encontrarte allí. No llegan por casualidad a mí las personas. Es que vienen a buscar lo que yo tengo para darles. Vienen a buscar y a encontrarse a sí mismos en una relación santa para también reconocer quién son ellos realmente. Y por lo tanto, quién soy yo. Por eso es que nunca estoy solo. Siempre me estoy buscando a mí mismo porque siempre estoy conmigo mismo. Pero como aquí no entendemos la idea de ser puro espíritu y estar con mi espíritu, pensamos que los cuerpos son valiosos y que con quien tengo que estar es con el cuerpo o con los cuerpos. ¿Mm? La soledad es la creencia en la separación, sí, exactamente. Como creo que estamos separados, pues creo que si tú no estás, yo estoy solo o sola. ¿Mm? Y a unirse a ti en tu amor. Y todo el mundo tiene que buscar el lugar donde estás y encontrarte allí. Piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación. Ese fue su regalo, pues tal como Él no se negó a darse a sí mismo a ti,
tampoco se negó a darte su creación. Y si te dio su creación, si te dio la filiación para asegurar tu perfecta creación, ¿cómo podrías estar solo si tienes a toda la filiación? Y volvemos a pensar en esta idea y decimos, ah, pero es que yo no quiero la filiación, yo quiero los cuerpos. Gaby, perdón, la palabra filiación, entonces, ¿a qué se refiere? No a los cuerpos, sino a la No. mente. A los fragmentos de mente que están aparentemente separados. Gracias. Esa es la filiación. Que obviamente esos fragmentos de mente son tus hermanos y que al creer en la separación parece que son personas. Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos, ¿ven? Separados que percibes. Todos los cuerpos separados que percibes, esos no son la filiación. Eso no es lo que es tuyo. Lo que es tuyo es lo que los fabrica o lo que los sueña, que es la mente. Y obviamente el espíritu que está unido a esa mente. Pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. Cristo sabe que Él no está separado de su Padre, quien constituye su única relación en la que Él da tal como su Padre le da a Él. Pero esta relación, al reconocerse como que es en la que Él da tal como su Padre le da a Él, esto hace que esa relación sea de unidad, sea una. Porque si se da tal como el Padre da, entonces es que es lo mismo. No es que haya dos, no es que haya Cristo y el Padre, no. Es que al darse mutuamente lo mismo y de igual manera, entonces son lo mismo. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende, de lo que Dios no entiende, ¿no? Y por razón del origen del intento, este no puede fracasar. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que tú no entiendes. Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuere la forma en que ésta se manifieste. Y cuando dice que responderá a toda necesidad, sea cual sea la forma en que se manifieste, no quiere decir que solucionará un problema que tú percibas como problema o como necesidad. Quiere decir que estará allí ofreciendo el medio que tú necesitas para solucionar o resarcir esa necesidad, tal como tú la percibes. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues Él no lo comparte contigo. Tú eres el único que cree que es comprensible. Él no puede entender tu problema de comunicación porque Él sigue unido a ti y por lo tanto sigue compartiendo lo mismo contigo o comunicando lo mismo contigo. Solamente somos nosotros los que no entendemos lo que es la comunicación y queremos circunscribirla a lo que nosotros creemos entender, a nuestros propios símbolos. Como hemos dicho en otras ocasiones,
Si tú vas a un país en donde se habla un idioma que tú no hablas, que tú no entiendes, pero ni siquiera una sola letra, tú vas a pensar que vas a estar ahí y vas a estar aislado y solo porque no te puedes comunicar con los demás, porque necesitas el lenguaje, necesitas las palabras o los símbolos que te ayuden a comunicar entre cuerpos. Pero si entendieras lo que es la verdadera comunicación y la llevaras a cabo, te puedo asegurar que no te sentirías solo ni perdido en un lugar así. Estarías a salvo, te sentirías seguro, no tendrías miedo y te sentirías además acompañado. Aunque no entendieras los símbolos, porque en su lugar estás entendiendo otro símbolo, que es la idea que el Espíritu Santo te da de lo que es el verdadero amor. Eso sí se entiende y eso sí lo puedes compartir con otros y recibir de los otros. Entonces te estás comunicando y no te puedes sentir solo, ni con miedo, ni abandonado. Ujú. Entonces tenemos que entender lo que es la comunicación. Tú eres el único que cree que es comprensible. El Espíritu Santo sabe que no lo es y sin embargo lo entiende porque tú lo inventaste. La conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo y solamente en Él. Entonces, no acudas a tu ego para entender algo, o para saber algo, o para comunicarte, o para dar, o para recibir. No acudas con el ego. Él no sabe ni entiende nada y de por sí no existe. Entonces acude con el Espíritu Santo y pídele todo a Él. Él te hará llegar todo lo que tú necesites y te dará incluso esos símbolos que tú crees de alguna manera estar necesitando. Ujú. Sí, María. Gaby, la respuesta que Dios nos dio al momento que nosotros nos creímos separados fue el Espíritu Santo, ¿no? Sí, Y entonces, al igual que el ego es parte de mi mente, el Espíritu Santo es parte de mi mente. correcto. Ok. O sea, es como que si la mente, la mente errada y la mente recta, pero parte de la mente recta es el Espíritu Santo, es como una parte de la mente recta, o toda la mente recta es el Espíritu Santo. Es toda la mente recta el Espíritu Santo. Ok. Sí, es toda la mente recta. Y el ego, aunque parece ser parte de mi mente, en realidad solo lo parece. No es parte de mi mente. Si fuera parte de mi mente, querría decir que Dios me dio al ego. Y no me dio al ego. Ese yo lo inventé. Entonces no forma parte de mi mente como una Claro, verdad. el ego es mi sueño, es mi fabricación. Sí, sí. Ok. Claro que ese ego o esa parte mínima de la mente que ha tomado el ego o que yo le he dejado al ego, esa parte también va a pasar a formar parte de la mente recta. En algún momento se va a rectificar porque la mente esa sí es mía. Solo los inventos de esa mente mía, eso es lo que no es mío. ¿Sí? Bueno, leíamos que, Ajá, entonces por eso dice eso que la conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo, ajá, porque es la ajá, respuesta inmediata de Dios. ujú. Ok. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y al eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola.
Él hará eso porque esa es su función. Deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible en manos de aquel que sabe que sí es posible. Toda vez que esa es la voluntad de Dios. Y permite que aquel cuyas enseñanzas son solo en favor de Dios te enseñe el único significado de la relación. No le pongas tú ningún significado a la relación. Deja que Él te enseñe lo que las relaciones significan. Pues Dios creó la única relación que tiene significado y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Si esa es la única relación que tiene significado y lo único que significa es el amor o la unidad, entonces no puede ser posible que tus relaciones en este sueño carezcan de significado. Tienen que tener el mismo significado. Pero como tú les habías puesto otro, el verdadero significado no lo ves. Tienes que dejar que se eliminen los obstáculos para que se te muestre el verdadero significado de la relación. Esa persona no está aquí para hacerte daño o para enojarte o para preocuparte o para quitarte tu existencia cuando decide no verte. Esa relación está aquí para mostrarte lo único que significa. Esa relación está aquí para enseñarte que lo único que hay es amor y que no puede haber otra cosa que eso. Entonces, cuando tú reconoces esto, llevas al Espíritu Santo todos los obstáculos, que son todos estos juicios, creencias, interpretaciones que habías puesto por encima del amor, para que veas el amor y para que veas que aún cuando esos cuerpos no están físicamente juntos, de todas maneras el amor siempre está. Ujú. Pero pues como vimos en estas lecturas y, y- y con todo lo que comentamos, pues nos damos cuenta que tenemos que hacer un trabajo muy, muy profundo, muy exhaustivo en todo esto. No puedo decir, bueno, ¿qué importa que no me vea? De todas maneras, yo amo a mi hermana y ella me ama a mí. Porque eso no te lo crees, en realidad no te lo crees. Y nada más estás inventando algo que quieres poner ahí como sustituto del odio especial o del miedo o del ego. No, no le pongas otra figura que no existe. Deja que el Espíritu Santo te dé la forma que tú necesitas. Aunque parezca ser la misma, pero ya no la estás inventando tú, te la está dando Él. Y esto es muy importante en permitir tanto que Él cumpla su función como que tú cumplas la tuya. No adoptes la función del Espíritu Santo porque no puedes, no sabes, no entiendes. Si tú no necesitaras al Espíritu Santo porque tú puedes cumplir su función, pues no tendríamos las relaciones que tenemos ni el mundo que tenemos. Sería otro totalmente. Y vemos que no es así. Entonces yo no puedo cumplir la función del Espíritu Santo creyendo que puedo inventar este, cosas que yo creo que son amor y no lo son en absoluto. Debo de dejar que Él me indique cuál es el verdadero amor, cuál es lo que realmente significa en esa relación, para que yo pueda aprender cómo expresar ese amor con el otro. Ese es el milagro. Ciertamente en tu mente hubo un cambio de mentalidad, pero en la forma debe de haber una expresión de ese amor.
pero ya no lo estoy haciendo por mi cuenta. Él me dice cómo es el amor, qué es el amor y cómo lo expreso y cómo lo recibo. Ujú. Y entonces sí estoy teniendo la relación santa, la única relación santa que realmente tengo. Bien, ¿hay algún comentario? ¿O todo está bien? ¿Sí? Pues Yo por lo bueno, menos estoy clara de que no sé nada. sí, sí, sí. Sí, bueno, acá hay una parte que me llamó mucho la atención, que es que la mente errada cree que la soledad se cura con la culpabilidad Ujú, y que la comunicación es el problema, ujú, y es todo lo contrario. ujú. Y creemos que cuando te dice eso, que la culpabilidad se soluciona, no, que la soledad se soluciona con la culpa, pero la culpa la consigues a través de las relaciones especiales. ¡Ah! Y Sí. lo llevas al altar. Y yo me imaginaba casándome, ta, 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 ta. Ahí va, culpa, Culpa, sacrificio, aquí vamos sí, juntos. Y qué locura, Gaby, sí, qué locura, qué qué locura. locura. Y de alguna manera es lo que hemos hecho. Claro, por eso te lo digo, ahí va yo Sí, casándome sí, hace que 20 años y sacrificio para que te tengo. sí, 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 sí. Y en lugar de habernos dicho, ¿aceptas a fulano de tal como tú? Casi parece que nos hubiesen dicho, ¿aceptas a la culpa y al sacrificio como tu compañero para toda la vida y que hasta que la muerte los separe? Y nosotros, sí, acepto. Le voy a dar bastante culpa y sacrificio. Ujú, ujú, Qué loco. No, hay que volver a aprender porque no sé nada. sí. Hemos hecho todo al revés. Todo al revés, como ven los ojos del cuerpo, que ven al Sí, revés. hemos hecho todo al revés, pero no es consuelo, sino lo que nos ayuda, lo que nos incentiva a continuar es poder entender que esto que hemos hecho no ha sido un pecado, sino solo ha sido un error, una equivocación, Claro, estado equivocada, y que esa equivocación se puede corregir. No me tienen que castigar, ni me tengo que castigar, ni tengo que castigar a otro. elijo de nuevo. Elijo de nuevo y con mayor eh, Con- alegría, digamos, Ok. ¿sí? Voy hacia eso, voy hacia la corrección. Por eso en alguna parte del texto dice, alégrate de que estuvieses equivocado. Sí, Con alegría voy hacia esa corrección. Ya no voy con miedo. Fíjate, Gaby, que ahora que tú mencionas eso, y yo he vivido la experiencia de, pues, entregar mis relaciones al Espíritu Santo, Ujú, y en este caso es como ya no busco, pero solito él me va guiando, o sea, como no es que alguna relación sea mejor que otra, o que estas personas sean mejor que otra, no, pero sí te va dando como las herramientas o él va utilizando, como tú dices, aquellas personas, situaciones en la forma, y es tan hermoso cuando ya no la sales tú a buscar, pero es que él mismo te va mostrando el camino, ujú, porque una vez escuché a alguien que decía, es que no entiendo cómo las familias o las personas pueden querer resolver todos sus problemas ellos mismos. ¿Es tan ujú, cansado eso? Hasta que uno va entendiendo que poco a poco le va soltando esas riendas a Dios, al Espíritu Santo, ujú, ujú, y ya no es las relaciones son buenas o malas, sino que ya al final de cuentas es una sola, pero sí están siendo más conscientes. ujú, Entonces ya sin huir o sin buscar, es como el caminito que con los ojos crísticos vamos viendo, que es a través del perdón, de ujú, perdonar aquella creencia de no, o este es mejor
o es mejor esta amiga que otra. Entonces, yo en mi caso dejé de buscar, pero también sí fue un proceso de dejarme de machacar porque el primer paso era machacarme. No estoy sola porque yo fui así, así, así. Entonces, yo no salía de ahí hasta que fui entendiendo que no había cometido un pecado, que solamente estaba equivocada y que tenía que elegir ahora con el Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo me diga que Juanita es mejor que Lupita, o vente con ella porque ella es la tóxica, porque esas cosas las pensamos, pero es como que Él va ya guiando tu camino, que es a través de ir entregando del perdón, de las relaciones. Pero sí, este camino de las relaciones es hermoso, el perdón, más que nada, porque al final de cuentas nunca estamos solos. Pero si creemos que estamos solos porque lo vemos como un castigo, como un pecado que cometimos y me merezco esto. Yo lo vi mucho tiempo así, que era como un castigo. Y ahora, bueno, ahora lo observé y lo observé, pero pues ahora con el Espíritu Santo, porque yo lo observaba, pero con el ego. Claro, Sí, entonces claro. con el ego pues me iba a llegar a otra vez a lo No, a mismo. lo mismo. Y no salía de ahí, no salía de ahí hasta que dije, no, caray, o sea, era una culpa inconsciente tremenda en mí, un sufrimiento por estarme machacando. Por eso no tengo pareja, por eso mis hijos no sé qué, hasta que digo, no, no, esto no puede seguir así. No, Y no. le paras el alto, ¿no? Y sigue llegando, pero es como el camino de observar y observar cómo me siento cuando estoy sola, cómo me siento cuando no tengo a nadie, o cómo me siento cuando estoy con los demás. Y ahora es observarlo con el Espíritu Santo. Y entonces, como decías tú, no dejamos de sentir o de experimentar esas sensaciones, pero ya es como el trabajo de la observación, ya con el Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. Tiene que ir cambiando el lente, ¿no? De observar con el ego o de que con el ego no es observación, pero de ver con él, junto con él, todo, de percibir junto con él o de ver con el Espíritu Santo. Y va cambiando poco a poco. No puede ser tampoco que no cambie. Dice Leti, demasiado profunda la clase, mucho para reflexionar y mucho para practicar. No se olviden nunca de eso, de la práctica. Bien, pues ¿qué les parece si vamos cerrando la grabación, deteniendo la grabación para, pues, para despedirnos?